hoy la conferencia para que cierre nuestras actividades de este año, nuestra actividad pública los sábados. Está a cargo de Fabio Villarraga y tiene como tema principal Jesús y la actualidad. Entonces esperamos que sea de mucha enseñanza para nosotros. Bueno, buenas tardes para todos. Buenas tardes. Los que están allá atrás pueden sentarse aquí más adelantico. Aquí para el calor humano. Hasta el último día se Cuando viene aquí los juiciosos adelante. Bueno, en esta tarde entonces vamos a abordar este tema de Jesús y la actualidad, básicamente para hacer una correlación de algunos de los aspectos que se dan actualmente en nuestra humanidad, en nuestra sociedad y que son igualmente vigentes en el enfoque terapéutico que desde el punto de vista del mensaje del Maestro Jesús hay para todos nosotros, ¿no? Entonces, en algunos de estos temas seguramente todos hemos pensado o hemos, digamos, conocido de algunas de estas situaciones y que responden a flagelos que la humanidad tiene en los días actuales, ¿no? Entonces, bajo esta tópica vamos a mirar cómo el mensaje del Maestro Jesús es siempre actual, a pesar de que fue brindado hace más de 2000 años, su atemporalidad desde el punto de vista terapéutico constituye una fuerza realmente importante para todo aquel que en algún momento decide que ese es su camino o que este es nuestro camino y poder asimilar este conocimiento, pero sobre todo el mensaje que el Maestro Jesús nos trae. De ahí el título, Jesús y la actualidad. Entonces hay inclusive una obra, ¿no?, para los que quieran profundizar, digamos, estas correlaciones. Es una obra que fue dictada por el espíritu de Juan de Ángelis y que resume diversos aspectos actuales en relación a las respuestas terapéuticas que el mensaje de Jesús puede tener vigente aún hoy, ¿no? Entonces, pues normalmente las conclusiones de una charla se dan al final, ¿no? Pero esta que está aquí casi que es una de las conclusiones finales de esta conferencia, ¿no?, de esta charla. ¿Por qué? Porque aquí decimos, cuando Jesús toque la puerta de tu corazón, abre. ¿Sí? ¿Y eso qué significa desde el punto de vista práctico? ¿En qué momento de nuestras vidas a cada uno de nosotros nos ha ocurrido este hecho? Que en algún momento que hemos tenido una dificultad, un conflicto, una situación en la cual tal vez nos sentimos incapaces de resolver desde el punto de vista moral, intelectual, social, y confiamos en el Maestro Jesús, confiamos en Dios, o tenemos fe, y eso, digamos, es una puerta, digamos, que nos permite a nosotros tener un camino, una respuesta para poder decir, estamos abriendo las puertas de nuestro corazón, de nuestra alma, a las enseñanzas del Maestro Jesús. Eso, pues, es uno de los caminos que hay, digamos, hoy día para este proceso. Resulta que aquí en Mateo encontramos la siguiente frase, ¿no? Jesús fue por toda la Galilea enseñando en las sinagogas, pregonando la buena nueva del reino y curando todas las enfermedades y dolencias entre el pueblo. Entonces, cuando él hacía referencia a este aspecto, Mateo decía que estuvo curando todas las enfermedades, y no decía algunas enfermedades, decía todas las enfermedades, lo que quiere decir que el mensaje del Maestro Jesús
tiene la capacidad terapéutica de curar todas las enfermedades, ¿no? Y uno dice, bueno, pero ¿cómo es posible que el mensaje de nuestro Jesús cure, por ejemplo, en esa época, la lepra, que era una enfermedad incurable para la época? Hoy día no. ¿Cómo es posible? Uno no entiende eso si no lo comprende desde el punto de vista filosófico, trascendental y reencarnatorio. Porque, de hecho, el mensaje de nuestro Jesús es tan profundamente terapéutico que cura no solo la lepra, sino el cáncer, enfermedades crónicas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque cuando vemos cómo es el proceso de curación, de sanación de nuestras almas, de nuestros espíritus, todo el proceso de cura, que es realmente un proceso de autocura, tiene que pasar por la ley de amor aplicada en nuestras vidas, o por la ley de amor aplicada en las vidas de los demás. Inexorablemente tenemos que pasar por ahí. Entonces, por eso decía Mateo que Jesús iba pregonando la buena nueva y curaba todas las enfermedades. Entonces, ahí se asimilaban enfermedades del cuerpo, ¿cierto? Que era lo más significativo y lo que más estaba a la vista frente a los sentidos físicos. Pero también decía ahí, y dolencias entre el pueblo. Esas dolencias hacen referencia a las dolencias del alma, a los conflictos del alma, a las situaciones de crisis del alma, que en esa época muchas son similares a las de hoy. En esa época había personas con ideación suicida, en esa época había personas que no querían tener hijos, porque querían abortarlos, en esa época había gente que quería morirse antes de tiempo por una enfermedad crónica, y hoy estamos en lo mismo. Solamente que hoy día han creado normas y leyes, inclusive favoreciendo algunas de estas técnicas o algunas de estas conductas humanas desde el punto de vista social y legal humano, pero no desde el punto de vista espiritual, como ha ocurrido con el aborto, con la eutanasia. Todo eso, digamos, son temas de actualidad en los cuales la respuesta del Maestro Jesús ante todas esas es la misma: aplicar la ley de amor, y eso nos esclarece cuál es la conducta que el ser humano debe seguir ante cualquier situación de estas, ¿no? Entonces, vemos cómo Jesús, a través del tiempo, en el corto tiempo que estuvo ahí, porque ¿cuántos tiempo duró Jesús curando, haciendo curaciones? 3 años. Escasos 3 años de los 33 años que vivió. Y en 3 años todo lo que él hizo, curando cuerpos, curando diversas enfermedades, no solo del cuerpo, sino del alma, ¿no? Pero también es considerado por muchos, no solamente por todo el movimiento espírita a nivel internacional o a nivel mundial, sino por muchas otras escuelas, religiones, etc., un gran médico de almas, o el mayor médico de almas de toda la historia de la humanidad. Porque por referencia, digamos, de la información bibliográfica y las fuentes espirituales, espíritas, se sabe que el Maestro Jesús es el guía y modelo de la humanidad. Es nuestro guía y modelo. Así está referenciado en una de las respuestas en el libro de los espíritus. Es nuestro guía y modelo. Entonces, pero mire lo importante acá: Jesús no solamente pregonó, curó cuerpos, curó almas, sino que nos enseñó a ser médicos de nosotros mismos. ¿Cuántos de la época de Jesús comprendieron eso? ¿Cuántos de la época de Jesús comprendieron eso? Que era que Él les curaba el cuerpo, curó paralíticos, curó ciegos, sordomudos, como dicen, endemoniados, es decir, perturbados espirituales, leprosos. ¿Y cuántos de ellos realmente aprendieron a curarse o a ser médicos de sí mismos? Tal vez muchos desencarnaron curados del cuerpo, pero no curados del alma. Pero esa experiencia profunda seguramente con el tiempo les ayudó a curar su alma. Entonces, hoy día entendemos más profundamente que el objetivo que tuvo el Maestro Jesús cuando vino aquí en la tierra fue legarnos
el mayor compendio terapéutico para que curemos nuestras almas. ¿Por qué? Porque cuando hacemos ese proceso, por efecto, vamos a tener cuerpos más sanos, más sanos. Porque hoy día nos preguntamos nosotros, ¿por qué tengo esto? ¿Y por qué tengo esto otro? ¿Y por qué esta enfermedad? ¿Y por qué la otra? Y entonces la medicina halla las causas más próximas, pero no las causas profundas, espirituales o trascendentes. Y ahí es donde nos llega hasta el límite la comprensión de nuestras propias enfermedades y la comprensión de cuánto podemos hacer nosotros para curarnos, ¿no? Hay gente o hay seres humanos que padeciendo un cáncer en su cuerpo pasan por un proceso de transformación espiritual, trascendente en su alma y mueren tranquilos, a pesar de que mueren, digamos, con una enfermedad crónica, dilacerante, de mucho dolor y sufrimiento, pero se liberan. Cuando se liberan del cuerpo, están más sanados del alma que lo que estuvieron enfermos del cuerpo. Entonces, he ahí la importancia del poder transformador que una enfermedad tiene en nuestro camino de vida. Y Jesús nos enseñó precisamente que la comprensión, el amor a Dios, el amor al prójimo y el amor a sí mismo es un camino. Y es el camino terapéutico que Él nos indicó para poder ser mejores médicos de nosotros mismos. Ese es nuestro reto en esta existencia. Ese es nuestro reto. Comprendernos en la profundidad de nuestras almas para poder sanarnos interiormente, que ese es el objetivo de la evolución, ¿no? Entonces, Jesús aplicó medicinas para el cuerpo, ¿cierto? Muchas medicinas para el cuerpo. Fluidos terapéuticos. ¿Cuántos no quisieron que Jesús se acercara y le pusiera su mano? Ellos creían profundamente en eso. Tenían tanta fe como la mujer que sufría hemorragias crónicas y tenía tanta fe que si ella le tocaba el manto al Maestro Jesús iba a curar. Le tocó el manto y sintió ese fluido de la gloria que llegó a su cuerpo y la sanó. Y Jesús percibió eso. Él no la estaba viendo, pero percibió eso cuando les preguntó: ¿quién me tocó? ¿Y quién me tocó? ¿Quién me tocó el manto? Bueno, tocó el mío. Y entonces los discípulos que estaban ahí, los maestros, con toda esta montonera de gente que hay, pues, ¿quién no te va a tocar? Pero él estaba asimilando el proceso que había ocurrido. Alguien con una fe profunda la había tocado para poder generar el proceso terapéutico, y así ocurrieron muchos otros curaciones, digamos, que hizo Jesús, pero no era, digamos, para mostrarse, digamos, en su capacidad curativa, era, digamos, para mostrar que era el camino, curando el cuerpo, debería curar el alma, ¿no? Entonces, curó por la mirada, por la palabra, etc., ¿no? Y las medicinas del alma que dejó para todos, con el ejemplo, con los diálogos que tuvo con muchos de los que llegaron hasta él, pero también con las parábolas que expresaba cuando se dirigía a grupos enteros, Y en esto de las parábolas es aún mucho más interesante, porque aún nosotros hoy, estudiando cada una de las parábolas, si cada una la estudiamos, podemos entenderla de una forma un poquito diferente, porque ese es el concepto simbólico de una parábola, que sea una enseñanza moral para muchos, pero que constituya una regla de conducta para cada uno, y entonces nos muestra diferentes caminos para poder continuar el proceso evolutivo. Y obviamente la mayor fuerza terapéutica de nuestro Jesús la constituyó su propio ejemplo. Un ejemplo donde Él nos enseñó a no tener rencor, a no tener remordimiento, nos enseñó a perdonar, a amar a los enemigos. Creo que ese es uno de los puntos más altruistas y más sublimes que Él nos indicó. Porque si es fácil, digamos, amar a la familia, amar a los que están cercanos, a los que nos hacen bien, con las que vamos bien, es más difícil, digamos, amar con aquellos que no tenemos la misma empatía.
con aquellos que son antipáticos y más aún con aquellos que son enemigos. ¿Sí? Hoy día seguramente no tenemos enemigos, ¿no? Eso creo. Creo que no. A estas alturas de nuestro desarrollo moral y espiritual, no debemos tener enemigos. Enemistades o algún otro así que no hablaba muy bien, ¿no? Pero enemigos, como en otras épocas, encarnados, desencarnados, quién sabe. Entonces, pero aún con ellos, con unos somos nosotros, el camino terapéutico es el mismo. Porque cuando él decía amar a vuestros enemigos, entonces están los dos planos de la vida. A veces aquí no tenemos conciencia de las cosas que hemos hecho por unas 2, 3 o 4 encarnaciones atrás y que de pronto hay espíritus con los cuales tenemos deudas. Ellos pueden ser enemigos desencarnados, pero ahorita no tenemos conciencia de eso. Pero este es el recurso de la oración, de la comprensión, para que no nos perturben en esta existencia. Porque pueden ser las causas de las perturbaciones espirituales que hoy día, pues, el lastre de otras vidas. Otros compañeros de otras épocas que ahora quieren afinizarse con nosotros y nosotros ya estamos en otro camino. Estamos en el camino, como eran los caminantes antes de llamarse cristianos. Jesús decía eso, el camino, la verdad, la vida. El que seguía a Jesús estaba en el camino. El que se salía de esos mensajes estaba por fuera del camino. Entonces, antes se llamaban caminantes. Después, por allá, se pusieron de acuerdo y dijeron, no, nos vamos a llamar cristianos ahora, porque seguimos a Cristo. Entonces, ¿qué vemos hoy en día en el mundo? Actualmente, muchos actos de violencia, homicidios, que en síntesis son actos de desamor. Analice uno cualquier situación violenta, familiar, social, etcétera, etcétera. Todas las noticias que vemos en el día a día, no vamos a repetir acá, no vamos a mostrar, pero son actos todos de desamor, falta de la práctica de la ley de amor en la vida personal de los seres humanos, en la vida social, en la vida espiritual. Pero también vemos procesos eutanásicos, ¿no? ¿Han escuchado esto del turismo eutanásico? Uy, qué horror. Bueno, los países donde realmente la eutanasia es viable legalmente, hay personas que con enfermedades crónicas o X o Y situación deciden ir a ese país a aplicarse la eutanasia porque allá sí no es un delito, mientras en su país sí. Entonces viajan allá y les practican la eutanasia. Entonces, ¿qué pasa con la eutanasia? Desde el punto de vista espiritual para los seres humanos, quien decide aplicársela, bien sea por desconocimiento de las leyes espirituales, se convierte en un suicidio, porque está acabando con su existencia. Aparentemente, las razones de orden legal, social, tienden a minimizar su conciencia del acto irresponsable que está cometiendo, pero desde el punto de vista espiritual también, quienes aplican la eutanasia son homicidas, actos de desamor. Y hay médicos que están metidos en el proceso, aplicando eutanasias a pacientes con enfermedades crónicas. Entonces, todo eso son realmente actos de desamor que todavía ocurren en nuestra vida. Cantidad de abortos en el mundo que no se cuentan por miles, por millones, que mientras nosotros estamos aquí están generando actos abortivos en muchas partes del mundo, amparados legalmente. Para los que no saben, aquí en Colombia, el aborto es ilegal, está contemplado como un delito, pero tiene 3 excepciones, y por esas excepciones hoy día se hacen muchos abortos. Entonces, si la mamá gestante tiene algún problema de salud, así sea psicológica, y que esté certificado, está en derecho legal, por esa excepción de la Corte, a abortar. O si tiene una malformación,
o si ha sido concebido a través de un acto de violación. Entonces son situaciones que entre comillas, la norma legalmente justifica, pero desconociendo las leyes espirituales. Y eso es realmente un acto de desamor que está entre todos esos. Y para rematar, entonces el Ministerio de Salud crea un protocolo que se llama, digamos, que protege, digamos, inclusive las instituciones. Se llaman las interrupciones voluntarias del embarazo. Y entonces le dicen a las instituciones, ustedes tienen que tener un protocolo de interrupción voluntaria del embarazo para cuando lleguen casos que las personas lo soliciten y obligan a las instituciones a hacer eso. Entonces, obligan a las instituciones a tener el protocolo, pero no obligan, obviamente, y no pueden hacerlo, al médico, al ginecólogo, a practicarlo. ¿Por qué? Porque por encima de eso está la objeción de conciencia. Y eso ha crecido, inclusive en algunos estados de los Estados Unidos, porque ya ginecobstetras no quieren hacerlo. Y obviamente es un desarrollo de su propia conciencia para que eso no se dé, ¿no? Entonces, sin embargo, todos esos actos abortivos constituyen un acto de desamor profundo por el ser prenatal que está allí, indefenso totalmente. ¿Quién debe proteger los seres prenatales? ¿Quién debe proteger los seres? La madre, el padre, el círculo familiar y la sociedad tienen la responsabilidad de proteger. Porque por eso las madres gestantes de escasos recursos que no tengan cómo, la sociedad tiene la responsabilidad de ayudarles. Ese es uno de nuestros objetivos dentro del programa de madres gestantes que tenemos aquí, ayudarle a las madres. Y aquí han venido mamás que no tienen cómo comer ellas, que no tienen cómo sustentarse, y les ayudamos durante su proceso de gestación a salir adelante, porque es parte, digamos, del proceso de colaboración social, de orientación social para ellas, ¿no? Entonces, y si hablamos del suicidio, una persona se suicida cada 40 segundos en el mundo, según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuántos actos de desamor ocurren en el día solamente en el tema del suicidio? Entonces, ¿por qué se suicidan las personas? ¿Por qué se suicidan los seres humanos? ¿Por qué se suicidan los adolescentes? Y hoy día, ¿por qué se suicidan los niños? Porque hay casos también en ese campo. Hay, obviamente, una tendencia, tal vez del espíritu, que debe ser superada para no querer atentar contra sí mismo. Y falta del desarrollo de esa ley de amor en su alma para que se cumpla ese precepto de amar a Dios sobre todas las cosas y amarlo como a sí mismo. Cuando alguien se ama a sí mismo, no atenta contra su propia vida. No lo hace. Y uno explore, digamos, en las personas que tienen ideación suicida, digamos, cuál es su capacidad de amarse a sí mismo o el grado de esperanza que tiene en relación a la vida, y es algo que está totalmente minimizado. Entonces hay que incentivar ese amor a sí mismo dentro de los seres que tienen alguna tendencia suicida. Entonces, he ahí que la respuesta para todo eso la tenemos en el Maestro Jesús y su ley de amor, porque está en estos 3 niveles terapéuticos. La comprensión de Dios y sus leyes es un nivel terapéutico profundo. Solamente cuando vamos entendiendo, digamos, a Dios, la fe profunda que tenemos en Él, el conocimiento de sus leyes, eso nos hace cambiar el rumbo de nuestras vidas. Y si orientamos a otros, hace orientar a esas otras personas para entrar en el camino, como se dice. La comprensión, digamos, del amor al prójimo, de la ayuda a los demás, del sentir la solidaridad y la fraternidad en nuestro corazón. En nuestro corazón. Nosotros podemos ayudar, ¿sí? Podemos dar y doy esto y lo otro, pero también lo hacemos con un sentido profundo, vibrando dentro de nuestra alma para que eso sea así.
Y obviamente el tercer nivel terapéutico es el amor a nosotros mismos. El amor a nosotros mismos. Cuando eso, digamos, se procura hacer entender, hemos tenido en el hospital adolescentes con 7 intentos de suicidio. 7 intentos de suicidio. Y en una de un caso que tuvimos le decíamos, su merced tiene que buscar, digamos, conducir esa energía y procurar ayudar a otros. Y entonces nos empezó a ayudar en un proceso terapéutico dentro del área de humanización y íbamos explorando periódicamente la ideación suicida que esta adolescente tenía y se fue minimizando hasta que dejó de existir, ¿no? Obviamente tiene que cambiar otras cosas en su vida, etc. Pero por lo menos eso, a través de una labor terapia, digamos, y una mejor comprensión de sus conflictos, de sus problemas, logró superar esa etapa. Entonces son situaciones importantes donde el ser tiene que aprender a amarse a sí mismo para superar. Mire aquí los países en el mundo donde están las leyes pro-abortivas. El verde es donde está, países donde está permitido sin restricciones en el mundo. Bueno, casi todo está de verde. Muchos verdes de verde. Eso es alarmante, porque eso, como dije, sin restricciones, sin restricciones. Después viene permitido por motivos de salud. Estos rosaditos. Si sumamos estos más estos, dan muchos más. Penalizado, los rojos, penalizado en todo, o solo permitido si la vida de la mujer está en riesgo, los rojitos. Entonces, nuestras leyes humanas distan mucho de las leyes divinas, pero mucho, sobre todo en este campo. Hay una incomprensión total de quienes han creado las leyes proabortivas en el mundo, y aquí en nuestro país, en Colombia, ocurre lo mismo. Entonces, la respuesta a la pregunta 625 del libro de Espíritu, que nos dice cuál es el tipo más perfecto que Dios ha ofrecido al hombre para servirle de guía y modelo. Ya la respuesta ustedes se la saben. Exactamente. Entonces, pues ya por lo menos la respuesta la conocemos. Ahora, digamos, el proceso de la interiorización del mensaje tiene relación con la primera diapositiva. Cuando toque cuando nos toque la puerta del corazón, ábrele, porque a veces nos cerramos en nuestros raciocinios aún materialistas, aún socioeconómicos, aún filosóficos, para no abrirnos a esta claridad del Maestro Jesús, ¿no? Y dice aún también, para el hombre, Jesús constituye el tipo de perfección moral al que la humanidad puede aspirar en la tierra. Es el nivel máximo. Es el nivel máximo al cual podemos nosotros aspirar. Y seguramente habremos venido muchas veces y todavía estamos en el camino de mejorarnos, de cambiar esto, de ser menos imperfectos, de dominar estos vicios, de controlar estas tendencias, de desarrollarnos moral, espiritualmente. Es un proceso que no lo culminamos en una sola existencia, pero tenemos que mantenernos siempre firmes y trabajando por nuestro mejoramiento interior, porque si no lo hacemos, caemos en una letargia moral y espiritual. Y vamos con un remanso ahí que nos va llevando, pero nosotros podemos remar y andar más rápido. Eso depende de nosotros, depende de cada uno de nosotros. Entonces, por eso, digamos, esta palabra evangelio, digamos, que está unida al mensaje del Maestro Jesús, simplemente quiere decir el buen mensaje, el buen mensaje. Y es considerado Jesús un excelente narrador de historias. Yo creo que ninguno nos podemos imaginar cómo sería Jesús allá hablando del sermón de la montaña, hablando, y si nosotros estuvimos presentes allí, qué bueno que hubiera sido. En el libro Abelus hablan son como los relatos del Maestro Jesús en diferentes ciudades, en diferentes
porque aquellos historiadores espirituales que han tomado parte, aparte de la vida de Jesús, o bien fue porque vivieron en la época, o que los registros, digamos, espirituales, toman las informaciones y las plasman. ¿Para qué? Para revivir el mensaje del Maestro Jesús. Se hace necesario eso, para que podamos, con nuevas facetas, comprender mejor los mismos principios, ¿no? Entonces, dice que Juan de Ángeles que Jesús penetraba con seguridad en lo recóndito del individuo y descubría las causas reales de las aflicciones que el inconsciente de cada uno intentaba encubrir. Entonces, claro, cuando Jesús miraba los que estaban ahí, veía los problemas, no solamente, o sea, veía el cuerpo, sino veía el alma, el interior de cada ser humano, y podía penetrar los grandes conflictos de quienes estaban allí alrededor suyo para ayudarles aún más, ¿no? Entonces nos complementa Juan Ángeles. A través de procesos más demorados, la psicología profunda llega en la actualidad a las mismas conclusiones que Jesús exponía con facilidad hace 2000 años. Y ahí es donde empieza a relacionar el mensaje del Maestro Jesús con los conceptos de la psicología actual, ¿no? Entonces, como algunos de estos pensadores e investigadores en el campo psicológico están planteando o rescataron algunas comprensiones de los mecanismos del psiquismo humano, de sus conflictos y de cómo el mensaje terapéutico del Maestro Jesús puede ayudar a solucionar estos conflictos, ¿no? Entonces, por ejemplo, él habla aquí de este psiquiatra italiano, Roberto Assagioli. Dice que en su psicosíntesis penetró las causas de las enfermedades apoyándose en la realidad transpersonal del ser como factor desencadenante de las mismas. Entonces, él que estaba relacionando que algunos de los factores profundos causantes de las enfermedades estaban en el ser trascendente, estaban en sí mismo. Por lo tanto, la potencialidad terapéutica también radicaba en la persona misma. Y uno de los creadores de la psicología transpersonal, decía que relacionando la mente con el cerebro va más allá y se encuentra con el ser inmortal como agente de innumerables psicopatologías. Entonces es curioso que un psiquiatra, digamos, vea en el espíritu o en el ser inmortal el agente para la génesis de muchas de las enfermedades que provienen del espíritu y terminan con una enfermedad en el cuerpo, bien sea en la conducta o bien sea en la estructura. Y esta otra psicoanalista austriaca, que mire lo que ella propone para los esquizofrénicos, es decir, para aquellos que tienen problemas, digamos, de poder sintetizar el pensamiento con la realidad que viven a su alrededor. Para ellos propone terapias fundamentadas en el amor, en la caridad y el perdón cristiano. ¿Cómo es posible que una psicoanalista llegue a esta conclusión? Que esos pacientes, para ellos, constituye una vía terapéutica el amor, el perdón y la caridad. Entonces, son modelos de tratamiento que a veces no son entendibles por los mismos colegas de su nivel contemporáneo, pero aún así responden a una realidad espiritual y a un programa que de la espiritualidad se plasma en plano físico para la comprensión de los verdaderos y profundos procesos terapéuticos que están anclados en los mensajes del Maestro Jesús de hace más de 2000 años. Entonces decía Juan de Ángeles que Jesús es actual no solo por las terapias de amor y por las enseñanzas que propone al hombre contemporáneo, sino también por el ejemplo de felicidad y por la paz que irradiaba. Hoy en la actualidad necesitamos paz. Los seres humanos andan en busca de la felicidad. En la época de Jesús ocurría lo mismo. Había necesidad de paz y estaban en la búsqueda de la felicidad.
y a través de los siglos estos dos aspectos no han cambiado mucho. El hombre sigue en la búsqueda de la felicidad, sigue, digamos, en la consecución de la paz. De ahí el título de la conferencia que va a hacer Divaldo Pereira ahora el 16 de enero, cuando venga, construyendo la paz interior. Y nos dará un compendio, digamos, de todos los elementos necesarios para ello. Nos dice también aquí Juan Ángeles que su propuesta de análisis de comparación de valores, los materiales con los espirituales, ofrecía una excelente oportunidad para el despertar de la mentalidad del ser humano. ¿Ustedes recuerdan algún pasaje del Maestro Jesús donde él compare los valores morales con los materiales para alguien? Y que la gente pudiera, o que la persona decidiera entre lo uno y lo otro. ¿Se acuerdan de un pasaje? Sí. ¿Cuál? El que dice deja cuando se le rueda el buey y dice no, es que tengo que ir a sacarlo porque es obligación de mi dejar allá, que es más importante la cosa espiritual, el buey no importa, o tengo que ir a ver a fulano porque se va a casar. Está más importante lo espiritual que lo material. Hay muchos pasajes para ahora ahí de la... Y hay un pasaje por allá del joven rico. Joven rico. Entonces, ¿qué le dice Jesús al joven rico? Que deje todo lo que tiene. Y lo que sigue, Deje todos sus bienes y sígueme. ¿Eso qué significa? El material Claro, digamos, el apego, digamos, a los bienes materiales. Deja tus bienes y sígueme. Da todo a los pobres y sígueme. ¿Quién tiene ese grado de desprendimiento en la época y aún actualmente? ¿Quién lo tiene? Para decir, no, yo voy y reparto todo lo que tengo y sigo a Jesús. ¿Y con qué voy a comer? ¿Y qué voy a hacer? Entonces, obviamente, tiene que haber una cosa equilibrada. Pero el desapego, si lo trabajamos mentalmente, espiritualmente. Yo me apego a todas las cositas que tengo, a todas las cosas materiales, al dinero, al carro, las cosas. Eso no nos lo llevamos. Entonces, cuando Él nos dice, deja tus bienes y sígueme, es sígueme sin tener en cuenta tus bienes materiales. Eso son más administradores temporales de lo que tengamos, solamente temporales. Pero el grado de apego que nosotros le damos a las cosas depende de nuestro corazón y de nuestra mente. Entonces, Él enseñó eso, la comparación de los valores materiales con los espirituales. En esa época y hoy día actual sucede lo mismo. O sea que las enseñanzas que nos da nos aplican igual. Porque a veces podemos no tener mucho, pero estamos más apegados porque Él tiene harto y tiene muchas cosas, pero no está pegado a nada de lo que tiene. Entonces, eso es un campo de reflexión para todo el mundo. Y nos dice Juan Ángeles también, identificado con Dios, o sea, el Maestro Jesús, lo demostraba en todos sus pasos, convocando a los oyentes a la conquista de la realidad del reino de los cielos que se encuentra en la intimidad de cada uno. Pero ese concepto del reino de los cielos, muchos de la época lo entendieron que era, ¿dónde está el reino de los cielos? Tenemos que llegar allá. ¿Dónde está? Creían que era un sitio material que habría que llegar en algún momento. Y estaban refiriéndose al reino interior que cada uno debe construir en su alma. ¿Con qué? Con los preceptos terapéuticos del Maestro Jesús. Entonces, miremos cómo nos decía ahí Juan Ángeles que el hombre siempre ha vivido la violencia a través de la historia, actos de desamor en muchas situaciones, actos de prepotencia humana. La historia está abundante en esto también, y actos de presunción, o sea, creerse, digamos, mucho más Mucho por lo que tiene. por lo que tiene o por lo que es. Y cada uno de estos genera o refleja en el fondo la fragilidad para los que son violentos, la existencia de conflictos para los que son prepotentes, porque detrás de esa prepotencia lo que hay es conflictos. Eso nos dice Juan Ángeles en esa percepción espiritual profunda. Y el hecho de ser perecederos para los que son presuntuosos, ¿no? Entonces,
son, dice Juan Daniels, emociones destructivas, porque si no se logran controlar, transformar, pues hay un proceso, digamos, de fragilidad para el alma. Por lo tanto, propone la humildad para los violentos, la sencillez para los prepotentes y la aplicación de la perennidad espiritual para los presuntuosos. Y esto tenemos que reflexionar un poquito para entender esa correlación. Pero cada uno de estos, los que ustedes ven aquí, en la parte de abajo, se llaman medicinas del alma. Medicinas del alma, que necesitamos nosotros, seguramente en cualquier momento, de nuestro proceso evolutivo. Ser más humildes, más sencillos y comprender el proceso de la perennidad espiritual. Nos hablaban ahí de el juzgar las faltas ajenas en relación al mensaje de Jesús. ¿Qué ocurre con eso? Que juzgar las faltas ajenas es un fenómeno de proyección de la sombra de cada uno. Entonces yo analizo, no es que Arturito es así y así y así. Eso que yo estoy analizando de Arturito es mi propio efecto que lo veo reflejado allá. Es un espejo. En psicología se llama El efecto espejo. no el efecto espejo, se llama el proceso de proyección. Dicen, aquí hay una psicóloga y hay más psicólogas de pronto, aquí hay una psicóloga que nos está escuchando, se llama el fenómeno de proyección. Yo proyecto en el otro lo que estoy criticando, lo que estoy juzgando. Pero dice Juan Ángeles que eso que estoy proyectando es mi propia sombra, es mi propio efecto. Nuestros defectos e imperfecciones son nuestras sombras, aquello que tenemos necesidad de clarificar con el proceso evolutivo. Entonces, ¿quién es el que no ha hecho juzgaciones de las faltas ajenas? Así aquí no puedo decir que levante la mano que no lo haga. Todos somos cometidos de error en algún momento. Pero ¿cuándo dejamos de hacerlo? Cuando ya somos maduros espiritualmente, cuando ya comprendemos que esto no es el camino, entonces dejamos de hacerlo. Y eso ya nos hace seres maduros espiritualmente, como dice Juan Ángeles. Dice Juan Ángeles que es un acto grave de falta de humanidad, que se comete muchas veces. ¿Qué ocurre con ese problema de predicción? Hay un proceso autojustificado sin liberarse de sus propias miserias. Porque el que proyecta, digamos, en el otro su propio error, se está autojustificando de lo que está ocurriendo, pero sin poder liberarse ni transformar su imperfección que aún guarda en su alma, que proyecta en el otro. Entonces, también, que es un acto grave, digamos, de falta de humanidad, en relación a quién, con el que se equivoca. ¿Qué propone el Maestro Jesús? ¿Qué propone la doctrina espírita? Tolerancia, con una terapia personal y fraternal. Entonces tenemos que tolerar los actos humanos que nos tienden a generar intolerancia. Es un proceso, digamos, de transformación interior. Entonces, la tolerancia es un camino terapéutico. La tolerancia es un camino terapéutico. Entonces, a través de la tolerancia, digamos, se pueden comprender las dificultades del caído, de aquel que criticamos. A través de la tolerancia podemos aprender a tender las manos generosas para que el que se ha caído lo ayudemos a levantar sin juzgarlo, sin criticarlo. ¿Sí? Eso nos daría más méritos que si le damos la mano, pero mire, y lo juzgamos y le decimos, no, sin juzgarlo, ¿no? Entonces, ¿Jesús qué propone? La ley, el amor, la ley de amor. Es una ley universal. Está inmersa en todo el universo. Querámoslo o no, es así. El amor controla el macrouniverso, el amor controla el microuniverso. Y en el intermedio estamos nosotros, que vibramos desde lo infinitamente molecular hasta el macrocosmos. Entonces, por eso cuando el ser humano va comprendiendo la ley de amor, mira las estrellas y ve que es una obra divina y siente esas vibraciones de luz que le inundan su alma, y eso le hace vibrar
todas las moléculas de su cuerpo. Entonces hay una conexión entre el macrocosmos y el microcosmos que se unen en el nivel ominal, en nuestro cuerpo humano, en nuestro perispíritu, en nuestra alma. Vea qué belleza esa ley de amor, ¿no? Cuando se comprende y hay una unificación de esos dos planos, pero en el nivel de la conciencia que se abre a las leyes divinas y a la comprensión de Dios. Entonces Jesús nos enseñó la ley de amor a través de una parábola, la ley, la del samaritano. ¿Hemos escuchado esa parábola? ¿Y qué dice en síntesis esa parábola? Extenderle la mano al caído, no importa su religión, si somos amigos o no. Esa es la conclusión. ¿Pero qué dice la parábola? Es ser solidario y amoroso. Sí. Esa es la conclusión. ¿Pero qué dice la parábola? Que está por ahí, hay agua y entonces le ¿Cómo? da agua. Eso. Porque es que la parábola es la descripción de una situación simbólica que colocaba Jesús. ¿Para qué? Para que comprendiéramos eso. Mire, tú sacaste una conclusión, tú otra, y mire, cada uno vamos sacando una conclusión que está en sintonía con nuestros contenidos espirituales, con nuestras sintonías espirituales, con nuestras necesidades espirituales. Y ahí es donde está la apertura a la llamada a la puerta del corazón de cada uno. Porque si nosotros llegamos a un nivel donde sentimos la necesidad de ser solidarios con los demás seres humanos, sentimos la necesidad de poder ayudarle a alguien, darle la mano, a dar un consejo, brindarle protección, estamos, digamos, en ese camino de ser samaritanos, ¿no? Entonces, pero también enseñó Jesús el amor a través de la comprensión de la mujer equivocada, del cobrador de impuestos, de la mujer adulta, del hijo pródigo, de la vida carente. Todos esos son mensajes, digamos, donde estaba inmersa esa ley de amor. Para los samaritanos es el símbolo de la solidaridad. Para la mujer equivocada, digamos, el proceso de la comprensión de quitar el complejo de culpa, que significa una cirugía moral, para que ese ser humano, digamos, evaluando y retirando ese complejo de culpa, logre superar una etapa más en su vida, ¿no? Y para todos, en realidad era un mensaje de iluminar vidas, amparando necesidades de los cuerpos, de las mentes y de las almas. Esa es la comprensión que hace Juan Ángeles en relación a estos temas, digamos, que relaciona las enseñanzas del Maestro Jesús, ¿no? Entonces, mire, las parábolas conservan vivas sus instrucciones. Hoy, en esta vida, seguramente las hemos leído. Si venimos en la próxima existencia y volvemos otra vez a tener acceso a las pruebas, otra vez vamos a leer el Samaritano, a leer la parábola de la higuera seca, etc. Todas esas, y seguramente tendremos una comprensión más o menos profunda de estas mismas instrucciones. Pero si las relacionamos, están adecuadas para los problemas actuales. Relacionarnos con cualquier problema actual y veremos que hay correlación. Poseen un sentido armonioso, despertando potencialidades latentes en cada uno a nivel personal y constituyen orientaciones capaces de ser aplicadas para cualquier época, lugar o persona. Es decir, estas enseñanzas de las palabras son tan actuales como cualquier otra enseñanza de nuestros días, ¿no? Y sobre todo canalizándolas hacia operaciones saludables en el transcurrir de nuestra existencia, para las necesidades de nuestras enfermedades del cuerpo o las enfermedades del alma. Para poner un ejemplo, la tristeza, como dice Juan Ángeles, la tristeza. ¿Quién es el que no ha tenido momentos de tristeza? Todos. Eso es una expresión natural en la existencia, una expresión natural. Ahora, que lo que nosotros no debemos dejar avanzar es que esa tristeza se convierte en depresión, una depresión profunda, ya eso es un problema mucho más complejo. Pero esta tristeza del alma es una enfermedad curable. Curable, dice Juan Ángeles, en base también a las enseñanzas del Maestro Jesús.
A veces la tristeza viene como reminiscencias del pasado. Y nos sentimos tristes y uno analiza, no, pero si en esta vida tengo esto, aparentemente todo lo tengo, ¿por qué voy a estar triste? No sé por qué estoy triste. Y vas al psicólogo, así, no sé por qué estoy triste. Entonces, allá, tan profundo, no llegan ni los psicólogos ni los psiquiatras, a no ser que sean espíritas o reencarnacionistas, ¿no? Pero allí es una de las causas profundas de la tristeza. La otra es que existan perturbaciones con repercusiones obsesivas, espíritus tristes que se acercan a la persona y contagian de esa vibración de tristeza al ser. Nadie lo sabe, nadie se da cuenta, pero es una de las causas, una de las revelaciones que hace la autoridad espírita en torno a estas situaciones. Pero, pues obviamente está la tristeza, digamos, propia del ser, ¿no? Ahora, ¿qué hay que hacer, digamos, cuando esto ocurre? Eliminar las impresiones pesimistas que están en la mente de la persona con la tristeza. Crear ideas nuevas positivas y acostumbrarse a pensar bien. ¿Por qué? Porque es que cuando tenemos tendencia a la tristeza, tenemos no ideas positivas, sino ideas negativas de las cosas, de las situaciones, de las personas. No pensamos bien, no estamos tristes, estamos con los pensamientos tímidos. Entonces nos dice Juan Ángeles, este es el camino, eliminar esas impresiones pesimistas, pero sobre todo resarcir con amor, transformándose en el propio corazón. Entonces volvemos al punto, el amor a sí mismo y en relación a los demás, porque si ustedes recuerdan, la Madre Teresa de Calcuta, en uno de sus tantos escritos que hizo, precisamente ella decía: Señor, cuando yo me sienta triste, dame a alguien para insuflarle el ánimo. Mire hasta dónde iba ella, ¿no? Cuando ella pedía que cuando ella se sintiera triste, que le diera a alguien, o sea, le presentara a alguien a su lado, a su alrededor, para poder insuflar el ánimo. ¿Quién es el que, estando triste o deprimido, digamos, va y busca a alguien que esté más triste o más deprimido para insuflar el ánimo? ¿Quién lo hace? Todo lo contrario. La vocación de servicio. Todo lo contrario. Claro, uno quiere es que si uno está triste, primero que vengan y me den momentos de aliento, que me digan palabras que me saquen de ese momento. Pero esta es una invitación terapéutica profunda. Yo estoy triste, deprimido, salgo de ahí, voy y busco a alguien que vea que esté triste, lo ayudo y al momento que lo estoy ayudando, me estoy ayudando a mí mismo. Entonces, es cuando uno entra en el camino de ser el propio terapeuta de sí mismo. Así comprendemos eso, así lo comprendemos. Entonces, por eso aquí en el capítulo 24 nos responde por qué Jesús hablaba en parábolas. Dice, les hablo en parábolas porque ellos no están en condición de comprender ciertas cosas. Ven, miran, oyen, pero no entienden. De modo que sería inútil decirlo todo en este momento. Pero a vosotros os lo digo, porque os ha sido dado a comprender estos misterios. Así hablaba Jesús a los apóstoles. Porque había unos que comprendían un poco más, ¿no? Y ahí, el simbolismo de las parábolas. Recordar la parábola de la semilla, ¿no? No la vamos a ver porque esa ya la conocen. En conclusión, toda enseñanza moral es una dosis medicinal. Toda enseñanza moral. Y las parábolas constituyen una enseñanza moral para cada uno. Entonces Jesús nos enseñó la medicina del perdón que muchos de nosotros hemos necesitado en esta vida y seguramente lo necesitamos aún más. Nos enseñó la medicina del amor, que es su eje fundamental de su vida y de su doctrina. Y para curarnos debemos entonces educar la mente y el corazón. La mente y el corazón. Porque eso implica un proceso de transformación en nuestras conductas para lograr
esos niveles terapéuticos más profundos, ¿no? Entonces, para concluir, como nos dice José María Fernández Colavida, que el Evangelio permanece como sublime código de ética e incomparable tratado psicoterapéutico para las angustias y dolores contemporáneos. Eso es una realidad. Y tomemos cualquier conflicto o angustia o dolor contemporáneo y miremos si no se va a aplicar la terapéutica del amor que el Maestro Jesús nos decía. Con seguridad que sí, con seguridad que sí, para los grandes conflictos del hombre en la actualidad. Entonces, que estos días que estamos precisamente recordando las enseñanzas del Maestro Jesús, que estamos recordando que Él nació en un pesebre, que estamos recordando que dentro de esa pobreza pues vino al mundo el ser más sublime en nuestra humanidad, que no nos olvidemos de sus enseñanzas, que no nos olvidemos de su ejemplo, que no nos olvidemos de su capacidad de perdón, de su capacidad de amor, que es tal vez la enseñanza terapéutica más profunda que un ser humano ha brindado a la humanidad a través de todos los tiempos.